Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, que para actualizarnos también sobre pues este transformador de luz que se había enviado desde Quintana Roo, que se juntó la paga para poder con 7,000 pesos para bajar el transformador, más el envío, más que la comunidad del Tepeyac consigue una camioneta para recoger el transformador en Chilpancingo y llega y ya es todo un periplo también hasta para el transformador. Y acá, pues que es un tema, Abel, que hemos querido traer nuevamente a la mañanera, pero pues la presidenta sigue evadiéndonos y no quiere pues que se aborden estos temas. Hola Ernesto, ¿qué tal? Buenos días. Espero no me falle la señal. Andamos un poco mal aquí en Tlapa, pero un gusto. Estamos aquí para comentar lo que está sucediendo allá en la comunidad del Tepeyac, una comunidad desplazada desde hace años, 7 meses y que no sigue sin luz. Abel, para poder contextualizar con la audiencia, otra vez, y es importante volver a recalcarlo, ¿por qué esas comunidades del Tepeyac están en esas condiciones? ¿Qué los llevó a estar ahí donde se encuentran y a no tener luz y ahorita estar haciendo una demanda que tendría que ser dotada por parte del Estado mexicano, Abel? A raíz de las... Bueno, ¿se No escucha te, mi Sí, mensaje? sí, sí. te escuchamos ahí otra vez. Decía que, bueno, esta situación de la comunidad MEPA del Tepeyac en la montaña de Guerrero se complicó desde las tormentas perdón, los huracanes que sucedieron hace 2 y 3 años y que precisamente en el huracán John se vieron obligados a salir de su comunidad porque el cerro se estaba derrumbando. Años antes ya habían tenido un dictamen de que había riesgos de su pues estancia en la comunidad y se tuvieron que ir a la parte alta. Ahí estamos en la montaña, ellos están en una joya, enjollados hacia una barranca y tuvieron que salir a la comunidad. Hay alrededor de 45 familias que permanecen ahí con sus niños en la parte alta y ahí es donde viven. Estamos hablando desde el mes de octubre del 2024, ¿no? Hasta la fecha. Y bueno, pues pidieron auxilio, pidieron apoyo, hablaron con el presidente municipal de Malinaltepec, pues tanto nosotros como Tlachinolan con gente solidaria apoyamos para que tuvieran agua, mangueras, en fin, lo básico. Y lamentablemente, pues lo que más les surge es el tema de la luz por todo lo que representa en sus quehaceres domésticos, en su trabajo ahí en el campo, en fin, y eso no se ha podido. Bueno, gracias a ustedes se logró con apoyo de un amigo, Emilio, que está en Quintana Roo, de que pues él tenía un transformador allá en su casa, en su estancia, pues, y dijo, yo lo voy a donar. Y resulta que, como ya decía Ernesto, costó mucho trabajo traerlo desde Quintana Roo hasta Tlapa. La gente se organizó para ir a recogerlo en Chilpancingo. Y resulta que ahora bueno, para eso hubo todo un trabajo de cabildeo, de reuniones con la CFE, con autoridades municipales, y les decían que para que tuvieran luz podría costar 300,000 pesos para que tuvieran una bajada de luz, para que tuvieran acceso a la luz. La gente dijo, es que nosotros no podemos, no tenemos, además, pues somos desplazados. Al presidente no le interesó que fueran desplazados, a la CFE no le interesó. Yo fui a una reunión con el encargado de la Comisión Federal de Electricidad y dijo, mira,
CFE no puede apoyar a ninguna comunidad. CFE hace los trabajos y si ya sea a través de una institución como el INPI o el ayuntamiento, pues ellos firman un convenio con nosotros y nosotros brindamos el servicio, pero no podemos decir vamos a apoyar con un transformador, vamos a apoyar con las instalaciones, eso tiene un costo. Y por esa razón les estamos diciendo que el costo más bajo es de 300,000. La gente se desanimó y ahí fue donde nosotros fuimos a través de amigos como ustedes, de decir, bueno, busquemos el transformador y ya con el transformador pues se instala y ahora se pide la bajada y se ahorra ese dinero. Bueno, resulta que pues ahora que está el transformador, el de la CFE dice, pues, ¿qué les parece? Bueno, el transformador tiene una falla, es trifásica, va a ser mucha luz, o sea, esto va a costar más caro, en fin, la gente de todos modos pues dice, bueno, ¿qué hacemos? Y ya les hizo un presupuesto el gerente y les dijo, ¿saben qué? Les va a costar ahora 86,000 pesos. Entonces, ante esta situación, la gente dice, bueno, pues vamos a tomar esa opción. ¿Y qué dice? Es que hay que ir a reparar, dice el gerente, hay que reparar el transformador. Esta reparación no se hace aquí, ahí se hace en otro lado. Yo les voy a hacer este presupuesto. O sea que al final lo que queremos decir, bueno, ¿se podía o no se podía? ¿No? Resulta que antes eran 300,000, ahora que ya tienen el transformador, dicen, bueno, les vamos a hacer el trabajo en 86,000. La gente tenía ahí un pequeño ahorro y dice, bueno, es tanta nuestra necesidad que pues ante esa alternativa pues la vamos a tomar para que nos puedan instalar la luz. Entonces, al final de cuentas, tiene un costo. No les interesa si es familia desplazada, si es gente sin tener una estancia segura en su comunidad, si no tiene trabajo, si están enfermos, ahí hay que pagar. Entonces ahora van a tener que cubrir esa cantidad de 86,000 pesos y les dijeron que hasta en un mes van a poder hacer efectivo. Mientras ya juntaron el dinero, ya lo entregaron, pero ahora la institución dice hasta en un mes. Entonces, es algo muy difícil ahora aquí en la montaña, muy complicado. No hay manera de acceder a las autoridades, de que comprendan la situación extraordinaria, de que estamos hablando de familias desplazadas. Eso no cuenta. El presidente está ausente, lo único que hace es hacer presencia en las fiestas de los pueblos para recibir halagos, pero los problemas no los están atendiendo. Entonces, hay un problema aquí en el Estado de mucha indolencia, desatención, poca sensibilidad a las realidades dolorosas de la gente, a los problemas cotidianos, y eso pues en verdad hace uno que pues se sienta pues desesperado, pues sin poder acudir con ninguna instancia porque nadie acude porque implica dinero. Están las instancias de locales, estatales, pero no, nadie se preocupa. Y ahora pues son ellos los que tienen que salir al frente y este esfuerzo que se hizo de llevar el transformador pues se va a hacer a un lado porque está descompuesto y bueno, esperemos que lo podamos reparar para que pues tengan una reserva mientras a ver si realmente se cumple con el compromiso de la CFE de que con esos 86,000 pesos va a realizar este trabajo de la instalación del transformador y las bajadas de luz a cada domicilio.
Obviamente todo eso, esa parte, eso les van a cobrar aparte las bajadas. Entonces, este es el panorama, Violeta, Ernesto, de lo que estamos viviendo en una comunidad indígena en la montaña de Guerrero. Gracias, Abel. Bueno, sí, y nos queda claro, además, vamos a mandar ahí algún técnico para que también verifique lo que dice la CFE, que dice que no, que está descompuesto, que es muy caro. Y bueno, pues el transformador se envió en óptimas condiciones y habrá que ver qué tanto es de cierto lo que dice la CFE y lo que no. Por lo pronto, nosotros titulamos la entrevista del día de hoy, pues los negocios de la CFE con las comunidades indígenas de la montaña de Guerrero, porque lo terminan convirtiendo en un negocio, vendiéndoles el transformador en lugar de darle una atención adecuada a una población que se encuentra desplazada, que vive en chozas. Es verdaderamente insultante por donde se le quiera ver, pero bueno, pues así es, esta es la realidad y lo que podemos hacer, ya que también la presidenta se niega a que se puedan exponer este tipo de temas, pues lo estaremos haciendo en nuestros espacios noticiosos. Y Abel Barrera, déjame preguntarte también sobre la situación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan con respecto de esta. Ustedes trabajan con muchas comunidades indígenas que están en muchas de ellas, pues en condiciones de vulnerabilidad o vulnerabilidad extrema. En un balance en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, a diferencia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es la relación y el trato que tienen tanto gobierno federal como gobierno estatal con el Tlachinoyan? Bueno, pues decirte que en verdad el trabajo que hacemos diariamente acá en Tlapa y en toda la montaña no ha podido contar con el apoyo de las autoridades, tanto federales como estatales. Por ejemplo, el caso de la población jornalera indígena que sale, hemos registrado el año pasado más de 11,000 personas con niños, más de 2,000 niños migran que no tienen escuela, varios de ellos se contagiaron de sarampión y hemos en este caso solicitado la intervención de la autoridad para que se apoye a la población jornalera. Ahorita, por ejemplo, la Secretaría de Asuntos Indígenas nos ha dicho que no tiene recursos para poder brindar insumos a la casa del jornalero en Tlapa. Es decir, que ahora el jitomate, el chile, la cebolla, en fin, todo lo básico para poder hacer los alimentos que le damos a la gente diariamente cuando pasa por la casa del jornalero en Tlapa, ahora ya no nos llega de la Secretaría de Asuntos Indígenas porque dice que no tiene recursos. Aquí ha agarrado mala fama entre los proveedores porque dicen es que no pagan, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de acceder para que siga funcionando el comedor para la población jornalera. En el tema, sobre todo relacionado con la educación, nosotros hemos tenido que interponer amparos a petición de las madres y padres de familia de Cochoapa, Metlatono, Malinaltepec, Tlapa, para hacer efectivo el derecho a la educación, porque no tienen salones de clase, porque no tienen maestros. Aquí el grave problema de la falta de docentes es común en todas las escuelas. Esto se pudiera arreglar de manera pues directa entre padres y autoridades, pero bueno, los padres llegan al extremo de tomar carreteras, de bloquear caminos,
para pedir maestros. Y la Secretaría ya aprendió a decir, ¿sabes qué? Le asignamos un maestro por un contrato de 3 meses, llega el maestro, a los 3 meses vuelve el mismo problema. Por eso tuvimos que acudir ahora a los amparos, que son resoluciones obligatorias para las autoridades, y así estamos ganando. Pero decir que haya una interlocución no existe. Eh, por ejemplo, el secretario del Trabajo dijo hace días que nosotros somos reclutadores de jornaleros, ¿no? Es decir, tratando de desacreditar nuestra actividad cuando es una actividad que deben de realizar las autoridades del registro, del seguimiento, del acompañamiento, de la protección de sus derechos laborales. Y dicen, no, pues es que Tlachinolan está diciendo que son 11,000 jornaleros que salen al año, es que ellos los contratan, los reclutan para los ranchos, para las empresas que no están registradas en la Secretaría del Trabajo, como si nosotros fuéramos el problema. El problema es que no hay instancias del Estado que se aboquen a atender a la población y garantizarle los derechos. No tocan a estas empresas, a estos rancheros que hacen malas contrataciones. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión? Bueno, que hay una rechazo, poco aprecio al trabajo que se está haciendo en favor de las comunidades indígenas, y no hay ninguna coordinación, sobre todo, intento de articulación con las autoridades del Estado, las autoridades federales, y ha sido muy difícil. En la montaña tienes que remar a contracorriente, ¿no? Desde que tienes que, pues, acompañar a los dolientes porque murieron sus esposos en la frontera, en Estados Unidos, acá en los campos agrícolas, y no hay una autoridad que pueda pagarles el traslado porque dicen que no tienen dinero. Son las familias jornaleras las que se cooperan entre ellas para poder trasladar a sus difuntos que mueren en los surcos, que mueren allá en Estados Unidos, porque no hay ese apoyo. Nosotros decimos, bueno, ¿dónde acudimos? Si acudimos a asuntos indígenas, pues que no tienen recursos, que si acudimos a la Secretaría del Migrante no tienen recursos, que si acudimos al DIF, que tiene un montón de recursos a nivel Estado, no tiene recursos. Entonces, si te niegan la posibilidad de apoyar, no a nosotros, a la gente, pues bueno, pues es complicado. La salud, la gente tiene que comprar su medicina. Hemos apoyado a niños, a niñas, para que les hagan estudios, porque dicen que no tienen los reactivos, no tienen el equipo, tenemos que apoyar para compra de medicamentos. Y así, si vamos con salud, educación, trabajo de migrantes, todo el tema que tiene que ver con la situación de la alimentación, no hay. Entonces, pues la verdad, Ernesto, estamos aquí en esta orfandad institucional, sin posibilidades de articulación, ¿no? Ha sido muy difícil. Solamente a través del INPI podemos establecer estos vínculos, pero ha sido muy difícil porque también dices que no tenemos recursos, es que no tenemos fondos para migrantes, es que no tenemos, o sea, es la ausencia de fondos, la ausencia de las autoridades, y dejar morir a la población, ¿no? La violencia está enseñoreada en esta región, muertos por donde quiera, asesinatos, desapariciones, o sea, la parte dura de la vida. También están al margen las autoridades para poder proteger este derecho fundamental en la montaña de Guerrero. Muchísimas gracias, Abel.
Pues aquí hay una situación grave, grave, ¿no? Esto que les dicen a ustedes que ustedes son el problema, ¿no? Como queriendo voltear la situación cuando realmente ustedes han tenido un trabajo allá muy, muy importante, tanto en el Tlachinolan como en el centro jornalero, pues nos parece pues brutal lo que nos estás compartiendo, Abel. Y bueno, yo quisiera preguntarte una situación muy, muy particular que nos has compartido en otros años a propósito del 8M que vivimos el día domingo. Pues, ¿cuál es la realidad que siguen viviendo también las mujeres indígenas de la montaña de Guerrero y de Guerrero en general en términos de las violencias y también de los feminicidios que nos has ido compartiendo también en diferentes años? Y lo otro, Abel, en términos de lo que está ocurriendo con el transformador, ¿no? Con estos hombres y mujeres, niños y niñas que fueron desplazados después de estos huracanes. Pues hay una situación también, yo estaba aquí revisando el artículo cuarto constitucional, ¿no? Y se está violentando tan solo el artículo cuarto constitucional que establece, o hay varios elementos ahí de vivienda digna y que el Estado tendrá que dotar de servicios, pero también es el encargado de proteger a la niñez en diversas formas y uno pues es también otra vez, ¿no? Dotarle de un ambiente sano, de un ambiente seguro, de educación y de varios elementos que se estarían violentando pues en esta situación que están viviendo también estas comunidades que fueron desplazadas y pues que hoy están viviendo una situación además, ¿no? De que ya viven una pobreza extrema, de pobreza pues energética. ¿Qué decir sobre estos dos temas, Abel? Bueno, en primer término, sobre esta situación de los pueblos indígenas en la montaña, pues podemos decir que en verdad hay una, una violencia sistemática, masiva de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. A pesar de que se habla de la nueva reforma constitucional, el artículo 2, de que ya son sujetos de derecho público, en la práctica esta reforma no se ha materializado en términos de cómo hacer efectivo el derecho a la educación, el derecho a la salud. Tenemos, como decíamos, recurrir a los amparos para hacer efectivo este derecho, porque por la vía ordinaria no se está respetando. Entonces, este problema es que de la cuestión legal, constitucional, a la implementación del derecho en la montaña, hay una brecha enorme, ¿no? O sea, aquí el analfabetismo es el peor indicador de que no hay esa garantía del derecho a la educación, ¿no? Ese es un problema grave, ¿no? La deserción escolar, que es sistemática porque la gente se tiene que ir, los niños se tienen que ir a trabajar a los campos agrícolas, tiene que privilegiar el trabajo para comer que el estudio para prepararse. Y entonces esta desigualdad estructural que prevalece en la montaña hace que en verdad esa ley que habla así a nivel general no, no tenga eficacia en contextos tan abruptos como en la montaña de Guerrero. Entonces, en verdad hay una gran distancia entre el discurso gubernamental y la vida real. Ahorita aquí en Tlapa, pues ves a la gente pues simplemente sin trabajo. Allá vas a la casa del jornalero y ahí están las familias esperando un camión. Ves en las barrancas llegar a la gente, comer sus totopos, no tiene trabajo. Y en las comunidades, pues lamentablemente, ahorita en la temporada de secas, como le llamamos,
pues no hay alimentos, no hay maíz, por eso tienen que salir a trabajar. Los niños se van, los enfermos pues tienen que permanecer en sus casas porque traerlos a Tlapa, al único hospital regional, pues cuesta dinero, hay que contratar un taxi especial. En fin, toda esa situación, el trabajo migratorio internacional ha bajado por todas estas políticas de Trump que también han repercutido en las remesas. Entonces, todo está realmente a la baja en términos de la garantía de los derechos y eso es muy grave en la montaña porque la gente no sabe con quién acudir. Los presidentes están ausentes, ya aprendieron a no atender en los palacios municipales, solamente van a las fiestas donde pues todo es pachanga, no hay una atención a la vida cotidiana, menos las direcciones de los ayuntamientos atienden. Entonces, el primer contacto de la sociedad con la autoridad es la autoridad municipal, está ausente. Pues qué no decir de la autoridad estatal que está pues igual fuera de la realidad, ¿no? Ya no salen, la gobernadora no sale, solamente sale con visitas ya muy bien arregladas para garantizar tanto su seguridad como su buena imagen. Entonces, ese es un problema muy grave. Piensan más en ellos, en su trayectoria política, en dónde van a colocarse, más ahora que viene el proceso electoral, ya se están moviendo. Me dicen no hay recursos porque hay que meterlo a la campaña, entonces se han achicado los presupuestos públicos de las dependencias para poder empujar a los que van a ser candidatos o candidatas. Ellos viven el otro mundo, ¿no? El mundo de la carrera política, ¿no? De mantenerse en el primer plano. No les interesa la otra realidad. Ese es el grave problema, ¿no? O sea, aquí en Guerrero y en muchos estados no han cambiado estas estructuras de control político, de esta mafia de grupos que solamente viven del poder. Esto se mantiene intocado desde hace décadas. Y entonces, bueno, ahora simplemente es otra estafeta partidista, pero no hay un cambio de fondo. Una cosa es lo que haya en el centro del país, otra cosa lo que sucede en las regiones. Y por otra parte, bueno, el tema de las mujeres acá en la montaña, pues hemos registrado muchos casos de feminicidios. En este año ya vamos con 6 feminicidios aquí en la montaña. El problema es eso. Ahora el consumo de drogas es mayor en la montaña, ¿no? Antes era la siembra de nervantes, ya no se hace por la crisis que hubo con la llegada del fentanilo. Bueno, ahora los jóvenes y no tan jóvenes que trabajan en el campo para aguantar, pues consumen drogas y lamentablemente esto ha generado más violencia en las comunidades y las que están pagando las consecuencias es las mujeres, niñas, jóvenes que están siendo asesinadas y que no están siendo investigados de estos delitos, no hay carpetas de investigación por feminicidio, la víctima, los familiares, los representantes, tenemos que acreditar que es un feminicidio y por otra parte no hay personal suficiente, se maltrata a las mujeres, no realmente la población que acude a interponer denuncias tiene que sufrir un viacrucis para que le puedan tomar las declaraciones porque hablan otra lengua, porque no hay intérpretes. Igual, hay un desmantelamiento de las instituciones de procuración de justicia y en el tema de mujeres también no hay una perspectiva de género para poder construir, armar las carpetas de investigación, abrirlas.
Y por otra parte, pues también en los municipios más pobres, donde no hay instituciones del Estado, pues ahí las mujeres están en total indefensión de los hombres, de las parejas, de los funcionarios, de las mismas funcionarias síndicas municipales en Cochuapa y Metlatono, que tienen, que en lugar de defender a las mujeres, defienden al hombre porque pagan las actas que firman y las obligan a regresar a sus hogares después de que a ellas han denunciado violencia, las ponen en riesgo y obviamente es un preludio de los feminicidios que lamentablemente suceden acá en la región. Entonces, un panorama muy adverso, es lamentable porque pues solamente hacen talleres, reuniones, según para sensibilizar el derecho de la mujer, pero eso no tiene que ver nada con la defensa efectiva de los derechos de las mujeres ahí donde están, en las comunidades, ¿no? En las rancherías, en los lugares donde está esta violencia y donde nadie sale en su defensa. Ya, Abel Barrera, pues muchísimas gracias. Y de hecho, Abel, a propósito de esto, también pues hay militares que se han visto hablando de las compañeras, de las mujeres, también dentro del ejército, pues se han dado situaciones de violencias extremas por integrantes de las Fuerzas Armadas y después de largas batallas, pues ha habido algunos resultados por parte de los abogados, Abel Barrera, de centros de derechos humanos como el Tlachinoyan, y de la batalla que tienen que dar las propias familias de compañeras del ejército mexicano, militares del ejército mexicano. Abel. Exacto, precisamente en esta semana hicimos un artículo donde hablamos del encarcelamiento de dos militares que participaron en los hechos, en la agresión sexual que sufrió Inés Fernández en marzo del 2002, hace precisamente 24 años, ¿no? En marzo, estamos casi cerca de estas fechas y en el mes de octubre se giró orden de aprehensión contra el subteniente Méndez, así se llamaba la Operación Méndez, porque a él le encargaron que se responsabilizara de hacer este operativo en la parte de la montaña, en el municipio de Acatepec y Ayutla. Entonces estaba la Operación Ríos, posteriormente se hizo la Operación Méndez y a él le responsabilizaron este grupo, ¿no? Y resulta que cuando dan la orden de que hagan este trabajo de erradicación de cultivos de amapola, pues en lugar de que pues, se fueran a los campos donde supuestamente había amapola, un grupo se fue a la casa de Inés Fernández y ahí se metieron, ¿no? Tiene un patio Inés, se metieron, vieron que había carne colgada, pues habían matado una vaca que se les había desbarrancado. Bueno, llegaron gritando y diciendo que de por qué tenían carne en su patio, como decir, son robavacas ustedes, ¿no? No estaba Fortunato, el esposo de Inés. Inés estaba preparando un agua de Jamaica a sus niños que estaban en la cocina. Ahí eran tres pequeños, Noemí, Colosio y Ana Luz. Y entonces, pues estaban muy chicos. Pues Inés se asoma, ella hasta la fecha se expresa en su propia lengua, Mepa. Entonces no les contestó a los militares que llegaron gritando, le apuntaron con las armas, no contestó porque pues no sabía cómo contestar y se metieron, la golpearon, los niños corrieron
y ahí en la cocina la violaron. Entonces fue una situación muy grave que Inés tuvo el valor de denunciar. Fortunato, su esposo, la apoyó. En ese momento ellos estaban pues participando con la Organización del Pueblo Indígena MEPA, la OPIN. La OPIN se encargó de denunciar estos hechos. Nos coordinamos con ellos, pedimos el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en ese entonces cuando salían a comunidad y pues logramos hacer la denuncia, pero no hicieron caso el Ministerio Público, le trataron de mentirosa, perdieron las pruebas que podían demostrar esta violación. Fue un viacrucis para Inés. Lo más que se pudo en México es que esa denuncia se trasladara a la Procuraduría de Justicia Militar, donde dijeron esto es falso, esto es una denuncia que no tiene bases, Inés es mentirosa. Y lo que hicimos fue, pues obviamente, acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se acreditó esta violación. El Estado mexicano siguió negando los hechos, nunca hubo voluntad política, se trasladó el caso en el 2010 a la Corte Interamericana y ahí hubo una sentencia pues ejemplar contra el Estado mexicano, obviamente contra el ejército, por esta violación que calificó como tortura sexual por darse en este contexto de querer generar daños severos a la víctima, de ante todo buscar información relacionada con grupos armados, o sea, fue una estrategia de contrainsurgencia, de violentar la dignidad de las mujeres indígenas para causar terror entre la población. Y bueno, recientemente, por eso publicamos esto, detuvieron al subteniente Méndez y a otro militar que estuvo precisamente en el operativo y apenas 6 de marzo le dictaron al segundo militar auto de formal prisión. Y bueno, esperemos que esta lucha de Inés de 24 años, ¿no? Pues tenga pues un resultado favorable en el sentido de que ya fue sentenciado un militar antes y que ahora esperamos que también la sentencia sea ejemplar para estos militares que pues está claro que el hecho de que se militaricen las regiones indígenas, se den este tipo de acciones donde no hay controles internos, los mismos jefes, como pasó con el subteniente Méndez, se haga cómplice de estas agresiones sexuales, que en lugar de que detuvieran a los militares, al contrario, los encubrieron. Y bueno, ahí están las consecuencias de esta militarización de la seguridad pública que ahora tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, Abel. Gracias por compartirnos esto y pues invitamos también a la audiencia que pueda consultar esto que están publicando hace unas horas en el Tlachinolan, 8M, cárcel a 2 militares por tortura sexual. Esto que nos estás compartiendo que nos parece importantísimo, Abel. Gracias, gracias por comentarlo. Abel, yo quisiera nada más hacerte una última pregunta a propósito de lo que estabas comentando de la baja de la llegada de las remesas, ¿no? En este ya complicado contexto que se vive en la montaña, pues esto amplía la situación de manera desfavorable. Y también a esto le tejías que las contrataciones también de las y los jornaleros están bajando, disminuyendo. Esa parte ya no la entendí, pero si nos puedes contextualizar también en esto, qué se está viviendo con esta baja de las remesas y en específico con estas contrataciones también hacia los campos agrícolas, si están disminuyendo. Bueno, en los últimos meses, acá en la montaña, la gente regularmente
pues bajaba por su remesa de sus hijos, y ahora la misma población nos ha dicho que ya no están llegando. Sobre todo llegan algunos apoyos, pero para urgencias, es decir, para compra de medicamentos, para cuestiones básicas en la alimentación, en fin, estas necesidades que se tienen en la, en la casa, pero ya no llega el dinero que le permitía mensualmente a la familia, pues no solamente comprar la medicina del papá o del hijo que está enfermo, sino al mismo tiempo de poder comer algún alimento como carne, que ahora ya está casi a 300 pesos por acá el kilo, que es más difícil. O sea, los insumos están a la alza, la canasta básica está ya por arriba de los ingresos. Solamente la remesa viene como a ayudar a medio resolver estas necesidades, porque pues los programas sociales pues tienen un tope y de ahí pues lo que alcance. Entonces, y no todas las gentes, sobre todo las personas que son jornaleras, no tienen esos ingresos. Entonces, hay una afectación muy grande para la población, sobre todo las familias indígenas donde no están sus esposos, las mujeres que tienen que salir al frente de la casa para cubrir sus necesidades. Este sí está pegando fuertemente en las partes altas de la montaña, como Cochoapa, Metlatono, Alcozauca, en fin, donde hay más pobreza y hay más migración y más jóvenes en Estados Unidos, se ha resentido esta falta de ingresos por vía remesas, y por esa razón la gente pues no está teniendo esta posibilidad de que los hijos vayan a la escuela, de comprar sus útiles escolares, sus uniformes, en fin, hay una situación que se resiente. Por otra parte, también, pues decimos que el tema de la contratación jornalera, pues no es que esté a la baja, más bien está a la alza. Aunque, pues obviamente ahorita hay problemas para poder trasladarse por el tema de la inseguridad, los asaltos a los autobuses, el costo de los pasajes está más caro, ¿no? Ahora han subido más de 2,000 pesos un pasaje para ir a Sinaloa. Entonces la gente no tiene, se endeuda. Entonces, ahí tiene que buscar cómo hacerle para poder garantizar que este, este problema de la falta de ingresos pues pueda pues resolverse. En lo local no se resuelve, necesariamente hay que salir fuera de la montaña, porque aquí o puedes trabajar un día como le llaman acá, pues peón, es decir, que haya un colado y que vayas a colar desde las 4 de la mañana para que a las 11 acaben y te paguen 300 pesos, pues bueno, pero es un día. En el campo, pues difícilmente te va a contratar otra familia indígena que está igual de pobre para ir a hacer los trabajos de la limpia del terreno. Entonces, no hay trabajo. Pues solo en los trabajos de la construcción, que son muy pocos, ya se bajaron. Antes los migrantes estaban construyendo, ahora ya no llega dinero para comprar terrenos y construir casas. Entonces, eso ha mermado la dinámica económica en la montaña, y pues más bien la migración jornalera es la que está haciendo la válvula de escape, pero tampoco hay dinero no te van a dar pues el boleto y que vayas pagando a plazos este traslado. Entonces tienes que juntar, tienes que endeudarte, y mucha gente lo piensa, pero no hay más que salir a trabajar a los campos, donde también ya, sobre todo en Sinaloa, hay mucho riesgo porque
Ha habido casos de desapariciones, de asesinatos, de población jornalera, que están invisibilizados porque es un sector que de por sí nadie ve, nadie escucha, nadie atiende, y la gente pues tiene que seguir enfrentando estas tragedias con la solidaridad de ellos mismos. Entre ellos se acuerpan para poder ayudarse en situaciones extremas. Este es un panorama difícil en el que nosotros pues los acompañamos. Cuando podemos, pues tenemos que apoyarles para la compra de medicamentos, para las necesidades relacionadas con las muertes de sus familiares allá en los campos agrícolas, gestionar su traslado, en fin, todas estas cuestiones que están a flor de piel, pero que las autoridades ni enteradas de lo que pasa. Pues Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la Chinoyan, muchísimas gracias, Abel, como siempre, por tomarnos la llamada y pues vamos a darle seguimiento. Mañana regresamos otra vez acá a la conferencia matutina, a ver si ya nos quitan el veto y podemos plantear estos temas y muchos más que tenemos ahí pendientes con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla, Abel. Muchas gracias, Ernesto. Un abrazo, y también Violeta, muy amable por darnos este espacio, y a la audiencia igualmente saludarles y decirles que pues aquí en la montaña seguimos, pues como decimos, ¿no? Arando la tierra para que se haga realidad el respeto a los derechos básicos de la población indígena. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Abel. Al contrario, buenos días y seguimos en comunicación.